Vamos a dar hoy la última clase de fisiología respiratoria, regulación de la respiración. La estoy dando de esta forma, no voy a hacer video porque tengo problemas en internet, entonces no pude grabar. Estoy en la casa de mi hermana, me tuve que venir a otro lugar para poder dar la clase. Y para grabar la clase requiero tiempo, porque eso lleva tiempo para grabar, para subirla, para editarla, entonces se me ha hecho complicado. Tengo ya más de 2 semanas sin internet en mi casa. Bueno, entonces hoy la vamos a dar así, entonces que decida para las otras 1000 clases. Otra cosa que veo que no ven los videos, entonces también pierdo el tiempo, pienso que estoy perdiendo tiempo y no están viendo los videos. ¿La mía? No. Ok, continuamos. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a hablar de algunas generalidades. El centro regulador respiratorio, cómo está formado ese centro regulador, integrador de la respiración, el control químico de la respiración y otros factores que influyen en la respiración. La respiración es un proceso mixto, porque es un proceso tanto voluntario como involuntario. El objetivo principal de la respiración es mantener la homeostasis de las concentraciones de oxígeno, de CO2 y de hidrógeno en los tejidos. Esa es la principal función. Todo esto con un estímulo. Este estímulo viaja por las vías aferentes al centro respiratorio. ¿Cuáles van a ser estos estímulos? La disminución de la presión parcial de oxígeno, principalmente el aumento de la presión parcial de CO2. Y estos estímulos, al llegar al centro respiratorio, al ser procesados, emiten mensajes al órgano efector. El órgano efector va a ser el músculo diafragma, que es el músculo principal de la respiración, y los intercostales externos, pero principalmente al músculo diafragma. El control de la respiración va a estar dado por un centro nervioso y por los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son los quimiorreceptores centrales, que van a estar ubicados en el bulbo raquídeo, y los quimiorreceptores periféricos, que van a estar ubicados en el cuerpo aórtico y en el cuerpo carótido. Nervioso formado por la corteza cerebral principalmente y el tallo cerebral. El cerebro, la corteza, tiene el control voluntario de la respiración y el tallo cerebral, el tronco cerebral, el control involuntario de la respiración. Ese tronco encefálico va a estar formado por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. En el tallo, en el tronco cerebral, vamos a tener en el puente el centro neumotáxico y el centro anéxico. El neumotáxico es el superior y el anéxico es el inferior. En el bulbo, los centros ventrales o anteriores y el centro dorsal. Tenemos los centrales y los periféricos. Los quimiorreceptores centrales ubicados en el bulbo raquídeo.
y ellos son sensibles al aumento de la presión parcial de CO2 y el aumento de la concentración de hidrógeno. Los periféricos, ubicados cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos, reaccionan principalmente a la disminución de las presiones parciales de oxígeno y en menor grado al aumento de la presión parcial de CO2 y de la concentración de hidrógeno. El centro respiratorio va a estar formado por grupos neuronales que van a estar ubicados bilateralmente, tanto en el puente como en el bulbo. Los superiores, neumotáxicos, el inferior, en el puente, el anéutico, y en el bulbo, los centros tanto ventrales como dorsal. Vamos a iniciar con el centro dorsal. El centro dorsal está ubicado o contiene el tracto solitario y ella va a tener el control de la actividad inspiratoria, el control inspiratorio y el control del ritmo de la respiración. Recibe fibras aferentes del neumogástrico, del glosofaríngeo, que es el noveno párpado, y del neumogástrico, que es el décimo párpado. Recibe esta información y luego, a través de las fibras eferentes que salen de este grupo dorsal, a través del nervio frénico, va a estimular al diafragma y a los intercostales internos, para que se produzca entonces la contracción del diafragma, que descienda y se produzca el proceso inspiratorio. El grupo dorsal también va a controlar el ritmo de la respiración. ¿Y cómo se controla este ritmo de la respiración? Este ritmo es el centro dorsal envía cargas continuas al músculo diafragmático a través de descargas en forma de rampa. Esto es lo que se le denomina señal de rampa inspiratoria. Entonces, causando entonces una inspiración progresiva que dura 2 segundos. Y esta inspiración es interrumpida, esa descarga, de una manera súbita, y esto produce que el mismo retroceso elástico de los pulmones y de las vísceras abdominales van a comprimir la cavidad torácica, causando entonces una expiración pasiva. Entonces, tenemos una descarga progresiva y una interrupción súbita de esa descarga, para que se produzca la expiración, una inspiración y una expiración pasiva, por el proceso por el retroceso elástico, que ya lo hemos estudiado. Entonces, esta señal de rampa inspiratoria, hay un control de la velocidad del aumento de la rampa y hay un control de un punto limitante en que se interrumpe súbitamente la rampa para que se produzca la expiración. Existe un complejo neuronal que funciona como un marcapasos. Así como tenemos el nodo sinusal, se piensa que en el cerebro también hay un marcapasos, que es denominado el complejo pre-Boxinger. Este complejo envía descargas límicas hacia el diafragma a través del nervio frénico desde el nacimiento hasta la muerte. Ahora vamos a hablar del centro neumotáxico. El centro neumotáxico va a estar ubicado en el núcleo parabranquiano del cuerpo. Envía fibras con señales inhibitorias al núcleo dorsal, a los grupos dorsales que están ubicados en el bulbo. ¿Cuál es la finalidad de esto?
de inhibir la inspiración. Entonces, el centro neumotáxico inhibe la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Ella controla el punto de desconexión de la rampa inspiratoria y irrumpe entonces la inspiración y el tiempo de la inspiración. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Si tengo estimulación en este centro neumotáxico, esta descarga de la rampa que duraba 2 segundos se hace más corta. Dura 0,05 segundos, por ejemplo. Y esto hace que haya una desconexión de la rampa, que corta la inspiración. Y aumenta la frecuencia, el ritmo respiratorio. Entonces, al estimular esto, siempre disminución de la rampa inspiratoria y aumento de la frecuencia de la respiración. Se acorta el tiempo inspiratorio y aumenta la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio. Entonces, si hay una señal intensa, hay un menor tiempo de inspiración y hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Ahora bien, si esa señal es débil, aumenta el tiempo inspiratorio y la desconexión de la rampa se tarda más. Disminuye entonces la frecuencia respiratoria. Si la señal es leve, hay un mayor tiempo de inspiración, dura más esa rampa inspiratoria, pero disminuye la frecuencia de la respiración. Esto lo hace el centro amnéstico. Ya lo vamos a ver. El centro amnéstico estimula la inspiración porque va a hacer que la inspiración te dure más y disminuye la frecuencia respiratoria. Porque hay un retraso en la desconexión de la rampa inspiratoria, disminuyendo la frecuencia también de la respiración. Entonces, ella manda información al grupo dorsal para que se prolongue la rampa inspiratoria. Esto, el centro amnéstico hace lo contrario del centro neumotáxico. Entonces, lo que va a actuar sobre el grupo dorsal para estimular la inspiración, para que dure más la inspiración y disminuya la frecuencia respiratoria. El grupo ventral, ya está ubicado en el bulbo retractivo, en donde se encuentran los nervios ambiguos y retroambiguos, el grupo ventral. El grupo ventral actúa cuando hay una sobreestimulación de la respiración, como por ejemplo en el ejercicio. Él permanece inactivo en la respiración tranquila. Cuando respiramos tranquilamente, este grupo ventral no está activado. No participa en las oscilaciones rítmicas respiratorias. Actúa cuando se requieren niveles altos en la ventilación pulmonar y contribuye al impulso respiratorio adicional. Este grupo ventral va a hacer que se va a estimular cuando haya un aumento de la ventilación respiratoria. Solo se activa cuando estamos realizando algún ejercicio. Esto va a hacer que vayan fibras que van a estimular los músculos accesorios respiratorios, como los músculos intercostales internos, los músculos abdominales. Potencia tanto la inspiración como la expiración. El reflejo de insuflación de
Henry-Breuer es un mecanismo de protección porque impide que haya una insuflación pulmonar excesiva. Es un mecanismo de protección para evitar una insuflación pulmonar que produzca polación del pulmón. Recordemos que en los vasos pulmonares, en los bronquios, existe una musculatura lisa que posee receptores. Y estos receptores son activados por distensión. Y esto, al activarse, manda señal al centro dorsal, a los grupos dorsales, a través del nervio vago, para que se produzca la interrupción de la rampa inspiratoria. Esto ocurre cuando existe un volumen corriente mayor de 1500 mililitros. Recordamos que el volumen corriente normal es de 500. Entonces, cuando hay un aumento del volumen corriente, hay activación de este reflejo. Esto es un reflejo de protección para que no se sigan insuflando los pulmones, los bronquiolos. Entonces se corta la inspiración, se produce la expiración. Es un mecanismo de protección para que se corte súbitamente la rampa inspiratoria, causando la expiración. A esto se refiere el reflejo de Henry-Breuer. Inhibición de la rampa inspiratoria. Tenemos los quimiorreceptores, ya hablamos del control nervioso, de la corteza, de los grupos que están en el puente y los que están en el pie. Ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores. Tenemos los quimiorreceptores centrales, que están en el bulbo, y los quimiorreceptores periféricos, que están en los cuerpos aórticos y carótidos. Los quimiorreceptores centrales son sensibles al aumento de la presión parcial de CO2 y el aumento de la concentración de hidrógeno. Y los quimiorreceptores periféricos, los carotídeos y los aórticos, principalmente la disminución de la presión de oxígeno y en menor grado el aumento de CO2 y de la concentración de hidrógeno. Los quimiorreceptores centrales tienen una zona quimiosensible a nivel del bulbo aquí. Esta zona quimiosensible son estimuladas principalmente por los iones de hidrógeno. Pero ¿cuál es el problema de los iones de hidrógeno? Que ellos no atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. Por eso tiene un efecto menor que el aumento del CO2. A pesar de que se estimulan principalmente por los hidrogeniones, la concentración o el aumento de la presión parcial de CO2 es más efectiva de una manera indirecta, es más potente, tiene un efecto potente de una manera indirecta. Ya eso lo vamos a ver. Cuando hay un aumento de la concentración de CO2, sabemos que el CO2 difunde fácilmente de la sangre o atraviesa la barrera hematoencefálica con mayor facilidad, se une el agua, se pone el anhídrido carbónico, luego se disocia y vamos a tener bicarbonato y la concentración de hidrogeniones que indirectamente se formó por el paso del CO2. Los hidrogeniones son los que van a estimular a la zona quimiosensible. En esta gráfica vamos a ver el efecto del CO2 y del pH, que es proporcional a la concentración de hidrogeniones en la ventilación. Cuando hay un aumento de la presión parcial de CO2, la ventilación tiene una respuesta más rápida que cuando hay un aumento de la concentración del pH.
Por lo tanto, el CO2 es el principal regulador del centro respiratorio. ¿Cómo ocurre esa adaptación de esa estimulación del CO2 por el centro respiratorio? ¿Cómo se adapta el centro respiratorio a ese estímulo constante o si existe un aumento constante de la concentración parcial de CO2? La excitación de este centro respiratorio por el aumento de CO2 inicialmente es una respuesta intensa las primeras horas, pero luego va disminuyendo gradualmente a lo largo de las 1 a 2 días y posteriormente disminuye esa respuesta hasta un quinto del efecto inicial. Entonces, el efecto de ese aumento de la concentración de CO2 crónico para estimular el centro respiratorio es débil. Si este aumento de CO2 se hace crónico, esa respuesta posterior va a ser débil. Inicialmente rápida, pero después hay una adaptación a esa respuesta. ¿Por qué ocurre esa respuesta? ¿O cuál es el mecanismo que explica esta adaptación respiratoria? Principalmente por el bicarbonato, porque aumenta la difusión del bicarbonato a través de la barrera hematocefálica. El bicarbonato aumenta la difusión del espacio a la barrera hematocefálica. Los quimiorreceptores, había comentado ya, eran los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales van a estar en el bulbo y ellos son sensibles al aumento de la presión de PCO2 y al aumento de las concentraciones de hidrógeno. Los quimiorreceptores periféricos van a estar ubicados en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Y ellos son sensibles principalmente a la disminución de la presión parcial de oxígeno y en menor medida a la presión parcial, al aumento de la presión parcial de CO2 y de hidrógeno. Estos quimiorreceptores centrales que se ubican en la zona quimiosensible del bulbo van a depender o son estimulados principalmente o directamente por la alta concentración de hidrógeno. Pero el problema que tenemos es que los hidrogeniones no atraviesan con facilidad la barrera hematocefálica. Por esto, la presión basal de CO2 es de una manera indirecta más efectiva en la regulación de la respiración, porque el PCO2, el oxígeno, el CO2, el dióxido de carbono, sí pasa con mayor facilidad o atraviesa con mayor facilidad la barrera hematocefálica. Entonces, a pesar de no ser tan potente como es la concentración de hidrogeniones, pero el hecho de que tenga esa facilidad de atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, la presión parcial de CO2 es de manera definitiva el que regula la respiración. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Tenemos que el CO2 se atraviesa de manera más efectiva, más expedita, la barrera hematocefálica. Al atravesarla, se une con el agua y se forma el ácido anhídrico, y este luego se disocia y se forma el bicarbonato, y la concentración de hidrogeniones, ahora sí, ya dentro de la barrera hematocefálica, va a ser o estimula a la zona quimiosensible. Entonces, de manera indirecta, el CO2 hace que los hidrogeniones estimulen de una manera efectiva la zona quimiosensible. Porque
se une al agua, se disocia y se forma bicarbonato de hidrógeno. Y estos hidrógenos son los que van a estimular la zona quinescéntrica. Vemos cómo es este efecto del CO2 y del pH. Para diferenciar, el pH viene siendo o es proporcional a la concentración de hidrógeno. ¿Qué vemos aquí en esta gráfica? Aquí tenemos la presión parcial del CO2 y el pH y la ventilación. ¿Qué ocurre con la ventilación? Cuando hay un aumento de la presión parcial del CO2, aumenta la ventilación de una manera más efectiva. Por el contrario, a pesar de aumentar las concentraciones de hidrogeniones, la ventilación no aumenta de manera significativa que cuando aumenta la presión parcial del CO2. Por lo tanto, el CO2 es el principal regulador del centro respiratorio. ¿Cómo ocurre esa adaptación del centro respiratorio? Recordemos que el CO2 es el principal. Inicialmente, en las primeras horas, hay una actividad intensa del centro regulatorio por la estimulación del CO2. Pero esa respuesta rápida va disminuyendo gradualmente al primero al segundo día. Ya al quinto día, el efecto inicial es menor, casi un quinto de lo que era inicialmente. Quiere decir que hay una adaptación crónica, hay una adaptación a altas concentraciones de CO2. O sea, si hay un aumento crónico del CO2, el centro respiratorio se adapta de una manera más débil, que a pesar de que esté aumentado el CO2, ya hay una adaptación. Entonces, ¿cómo ocurre esta adaptación del centro respiratorio? Ocurre por dos fenómenos importantes. Primero, el bicarbonato aumenta la permeabilidad y difunde lentamente en la barrera hematocefálica. Tenemos acá, el bicarbonato va a pasar del líquido cefalorraquídeo, de la sangre, del líquido cefalorraquídeo a la barrera hematocefálica, porque aumenta su permeabilidad. Entonces, ese es uno de los mecanismos de adaptación a las altas concentraciones de CO2. Otro mecanismo es que el riñón comienza a reabsorber bicarbonato. Y al aumentar el reabsorber el bicarbonato, este bicarbonato va a pasar a la sangre. Y al pasar el bicarbonato al líquido cefalorraquídeo, a la zona quinosensible, este se va a unir a la concentración de hidrógenos que hay en esta zona. Y al unirse con los hidrogeniones, disminuye la cantidad de hidrógeno. Entonces, dos mecanismos importantes, que es el aumento de la difusión del bicarbonato en la barrera hematocefálica y la reabsorción renal del bicarbonato. Esto produce una disminución de los hidrógenos en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen una acidosis respiratoria aguda y una acidosis respiratoria compensada? Estos pacientes acidóticos, que son pacientes que después pueden realizar una enfermedad obstructiva crónica, de pacientes ebóticos, inicialmente, cuando la acidosis no es compensada, hay una disminución del pH, que tiene que ver con la concentración de hidrogeniones, y también hay un aumento de la presión parcial de CO2, y el bicarbonato está normal, cuando no es compensado. Pero ¿qué pasa cuando es compensado? Que el pH se vuelve normal. ¿Por qué se vuelve normal? Porque aumenta la reabsorción de bicarbonato, aumenta la permeabilidad de bicarbonato. Y esto se va a unir a los hidrogeniones, normalizándose la concentración de hidrógeno. La PCO2 va a permanecer igual porque permanece elevada, pero la concentración de bicarbonato en la acidosis compensatoria, o que está compensada,
va a estar aumentado. Va a estar aumentado por todos los mecanismos fisiológicos que hemos hablado. Los quimiorreceptores periféricos van a estar ubicados en el cuerpo carotidio y en el cuerpo aórtico. El cuerpo carotidio va a estar recibe información de el glosofaringio y el cuerpo aórtico del neumogástrico. Ellos responden principalmente, como había dicho anteriormente, a la disminución de la presión parcial de oxígeno y de manera menos efectiva al aumento de la presión parcial de CO2 y el aumento de la concentración de hidrógeno. La señal que activa estos quimiorreceptores periféricos había dicho que era cuando hay una disminución del TSO2, pero cuando hay una disminución del TSO2 que baja de 70 milímetros de mercurio. Entonces, cuando hay una disminución de esta presión parcial menor de 60, es que ellos realmente se hacen sensibles. Por eso que este mecanismo de regulación de la respiración a través de los quimiorreceptores periféricos no es tan efectivo a los que están relacionados como los quimiorreceptores centrales, que están asociados con el aumento de la presión parcial de CO2, porque estos, para activarse, necesitan que la presión parcial de oxígeno esté menor de 70. Son más efectivos cuando están en 60 o en 70 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que activa a estos quimiorreceptores periféricos? Principalmente es la disminución de la presión parcial de oxígeno. Existen tres teorías que tratan de explicar cómo son activados estos quimiorreceptores. Una de las teorías nos habla que hay un aumento de AMP cíclico, y este aumento de AMP cíclico actúa como segundo mensajero y produce la inactivación de los canales de potasio. Eso es una teoría, a través del aumento de AMP cíclico. La otra teoría es que existe una proteína de membrana, que es una proteína hémica. Recordemos que el grupo N tiene un ion férrico de hierro que se asocia al oxígeno, se une al oxígeno. Entonces, esta proteína hémica, cuando hay una disminución parcial de oxígeno, ella inactiva también los canales de potasio. Una enzima que se encuentra en las mitocondrias que producen también la inactivación de los canales de potasio. Si estos canales de potasio se cierran, se inactivan, ¿qué va a ocurrir? Que dentro de las células glómicas de los cuerpos carotidios, principalmente y en segundo grado de los cuerpos aórticos, aumenta la concentración de potasio. Si hay un aumento de concentración de potasio, hay una activación de los canales, o se abren los canales de calcio, dependientes del voltaje, y ese calcio pasa al interior de esta célula. Al pasar al interior de la célula, las vesículas que contienen los neurotransmisores excitatorios, por un mecanismo de exocitosis, van a liberar estas vesículas. Van a liberar a estos neurotransmisores, principalmente la acetilcolina y la dopamina. También se piensa que el ATP actúa también como un neurotransmisor excitatorio en este caso. Entonces, estas vesículas, acetilcolina, dopamina, se unen a los receptores de las fibras aferentes, produciendo que se abren los canales de sodio y se produzca un potencial que va a estimular al grupo 2A, produciéndose así
la inspiración. Este es un mecanismo fisiológico de la activación de los quimioreceptores. Como le había comentado, que la presión parcial de CO2 y la concentración de hidrogeniones son los responsables de regular la ventilación en las personas sanas, porque ellos van a ser más sensibles, puesto que para que haya una estimulación de ese de oxígeno disminuye a menos de 70. Entonces, la concentración parcial de CO2 y de hidrogeniones son los responsables de la regulación de la ventilación en las personas sanas. Otros factores que influyen en la respiración es el control voluntario a través de la corteza cerebral. Nosotros podemos aumentar la inspiración, disminuir la inspiración voluntariamente. Otro es irritación de las vías aéreas, porque la tos, el estornudo, también influye como reguladores de la respiración. Los receptores que se encuentran en los vasos pulmonares, cuando estos son distendidos, cuando se produce un edema a nivel de pulmonar, estos receptores son estimulados y también actúan en la regulación de la respiración. El edema cerebral, si sabemos que las fibras del tallo cerebral quien controla y regula la respiración, si se produce un edema a nivel cerebral, también vamos a tener alteraciones en el ritmo respiratorio. La anestesia, porque hay medicamentos anestésicos que pueden deprimir el centro regulatorio, el tallo cerebral. Bueno, con esto terminamos